nosotros desconocemos la verdad de Cristo, entendemos hay algo que puede destruir lo que tanto daño nos ha hecho, y es el fuego todo lo quema. Pero tú podrás hacerle a los seres humanos en el cuerpo lo que seas. Tú podrás golpear a tus hijos, golpear a tu esposo, golpear a tu esposa, golpear a tu enemigo, pero esa persona nunca va a cambiar, porque el pecado no está en el cuerpo, el pecado está en el espíritu del hombre. Y el único que puede arrancar de raíz el pecado en el espíritu, que se llama iniquidad, es el fuego consumidor de un Dios todopoderoso. Hasta que la iniquidad no sea quemada en el espíritu del hombre, el pecado en el cuerpo se volverá a manifestar una y otra y otra y otra vez. Y si partes de este mundo sin que la iniquidad sea arrancada de tu espíritu, ese mismo pecado, pero con 7 peores, ahora se manifestará en tus hijos, en tus nietos y en tus generaciones. Jesucristo no vino a que solamente le cantáramos en un servicio. Jesucristo no vino a traer religiones, a que usted se llame católico o evangélico. Jesucristo no vino solamente a hacer milagros físicos, a resucitar muertos. No, Jesucristo no vino a darle comida física al hambriento. Jesucristo vino a destruir la iniquidad. A ver, yo pregunto, ¿cuántos saben que Dios es todopoderoso? Escucha esto: si la iniquidad fuera algo tan sencillo, ¿no podría el Dios Padre haber dicho fuera iniquidad? Porque permitió que su hijo tuviese que morir de la manera como murió. Bueno, si se trataba de que muriera para redimirnos, ¿por qué no le mandó un paro cardíaco? Vaya, cuando usted esté ahí en la cena con los 12 apóstoles, yo te mando un paro cardiorrespiratorio y ¡pum! Mueres por la humanidad. ¿Se podía o no? Que el Espíritu Santo ministre tu mente. Cuando Él muere de esa manera en la cruz, nos está diciendo: miren lo que ustedes tenían que pagar por pecar. Cuando usted simplemente le da por hablar mal de alguien, tienes que pagar por eso. Solamente mirar mal a alguien, tienes que pagar por eso. ¿Y cómo será el día de hoy los que deliberadamente adulteran, fornican, roban, matan? Y de pronto no le hacen daño a otro, pero se hacen daño a sí mismo, no perdonando, consumiendo vicio, dejándose arrastrar por las mentiras y el engaño de este mundo. Diga conmigo: todo se paga en esta vida. Por eso hemos venido hablando del tema de nacimiento nuevo. Si tú no recibes por gracia, no por esfuerzo humano, de parte de Dios un nacimiento nuevo, la iniquidad siempre gobernará tu vida. A alguien a quien le expulsan un demonio, le expulsan la iniquidad. La iniquidad no es un espíritu que se pueda reprender o expulsar. Usted no le puede decir a la iniquidad: en el nombre de Jesús te reprendo y te echo fuera. Porque la iniquidad es la naturaleza de la maldad, es la naturaleza de Lucifer, que nació en la eternidad. Cuidado con esto. ¿Sí? Es un sistema de enseñanza o sabiduría torcida. Son sus conductas, son sus hábitos. Y a eso usted no le puede decir fuera, porque es usted mismo. A eso usted, por haber sido convencido por el Espíritu Santo, no por un hombre ni por una religión, usted a esa iniquidad, cuando la ve en sus conductas, va a decir: yo decido no ser más grosero, decido decir no más mentiras, decido dejar de practicar un sexo desordenado. Sí, usted lo decide, pero la iniquidad se te ríe en la cara y dice: pues hágale a ver si puede.
y se va a congregar en lugares donde no han conocido en verdad a nuestro Señor Jesucristo. Le piden plata, lo llevan a encuentros, a reencuentros. En otros lugares le echan agüita bendita, en otros le dan aceitico, en otros le hacen una cantidad de cosas. Y usted aprende a ser un perfecto hipócrita en una congregación, porque donde no está el Espíritu Santo, usted llega el domingo vestido muy bonito, muy alegre, oliendo a perfume, pero usted sabe el demonio de iniquidad que todavía le está gobernando adentro. Porque aquí mientras suena la alabanza todo el mundo chilla, pero cuando viene la tentación y la prueba el día lunes, usted sabe que usted a usted mismo no se puede engañar. Recuerde, si no hay un nacimiento nuevo verdadero, la iniquidad tiene dos características: se disfraza de luz y se muestra como si fuera Dios. Solo un nacido de nuevo discierne qué es luz y qué es tinieblas, porque las verdaderas tinieblas no son ni negras ni tinieblas, se disfrazan de luz. Disfraz. Ajá, estamos aquí, iglesia. Muy bien. Bajo ese orden de ideas, vamos a sumergirnos en el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Nacimiento nuevo. El texto base de la enseñanza de hoy, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Sí, Efesios capítulo 2, 11 al 22. Y el título de la enseñanza de hoy, así es como Dios produce un nacimiento nuevo en el hombre. Así es como Dios produce un nacimiento nuevo en el hombre. Así pues, ustedes que no son judíos, y a quienes llaman no circuncidados los judíos, que circuncidan, por favor, que circuncidan al hombre en el cuerpo, y asimismo se llaman circuncidados. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Quietos, hasta que no haya un nacimiento nuevo, estaremos sin Dios y sin esperanza. 13. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo la palabra creó de las dos partes, judíos y gentiles, un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Cuidado con este. Pues por medio de Cristo, judíos y gentiles podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Si naciste de nuevo, ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas.
y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. 22. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Quieto acá. ¿Para qué nos reunimos? Para que unidos en el Espíritu, Dios more en nosotros, porque Él es Espíritu. Muy bien, lo que acabamos de leer en la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que todo hombre nace apartado de Dios. Sí lo vimos, ¿verdad? Apartado de Dios, unido a creencias y religiones, pero su espíritu, el espíritu del hombre, está lejos del espíritu de Dios. Este es el pecado original. Cuidado acá, iglesia. El pecado original, quietos aquí, la esencia o raíz del pecado no son conductas. La esencia, la raíz del pecado es que el espíritu de Dios no está en el espíritu del hombre. Cuidado con esto. No debemos juzgar las conductas. Cuando tú juzgas conductas, ¿sabes qué pasa? Te enlazas. ¿Qué dice Isaías capítulo 11? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñarás de sus raíces, y reposará sobre él, Jesucristo, el Espíritu de Jehová. Mira lo que tiene un nacido de nuevo: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Versículo 3, esto es lo importante: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Lea eso toda la iglesia, punto, coma, punto. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Diga, un nacido de nuevo no es chismoso. El primer regalo de alguien que ha nacido de nuevo es que no se le mete en la vida a los demás. Aló. ¿Por qué? Porque sabe y conoce el reino de Dios. ¿Está la iglesia aquí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo juzga? Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mazos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con la palabra, y con el espíritu de sus labios matará la iniquidad. ¿Sí? Muy bien, escúchame. En el espíritu del hombre mora esa iniquidad, que es la naturaleza de maldad de Lucifer. Es ese sistema de pensamiento y sabiduría torcida. Entonces mira, volver a Dios no es unirse a algo o a alguien. Volver a Dios no es empezar a ser evangélico porque era católico. Eso es el peor error doctrinal. Yo conozco personas de título católico que viven la vida más en el espíritu que muchos de título evangélico, que llevan 20 años sanando enfermos y expulsando demonios. Si tú estás allí congregado con los católicos, definitivamente si nació de nuevo, usted no está siguiendo ni a María, ni al curita, ni al papa, ni a nadie. Y si está aparte de los católicos nacido de nuevo, escuchando la palabra, usted tampoco sigue ni al pastor, ni al apóstol, ni a nadie. Volverse a Dios no es ser parte de algo o de alguien. Volverse a Dios, escúchame muy bien, es ¿qué? Es la conversión o arrepentimiento que consiste en que el Espíritu de Dios vuelve a poseer el espíritu del hombre. El espíritu del hombre vuelve a ser lleno del Espíritu de Dios.
Ese es el nacimiento nuevo. Esa es la conversión. Ahí empieza el arrepentimiento. ¿Sí? El Espíritu de Dios vuelve a darle vida al espíritu del hombre. El hombre, mírame, vuelve a ligarse a Dios, pero desde su espíritu primero. Y a partir de ahí, cuidado con eso, a partir del nacimiento nuevo, cuidado, ahí empieza el proceso de santificación. Entonces, ¿qué es sana doctrina? Lo que le voy a compartir de la palabra es lo más saludable para usted. Sana no es que usted diga que es trinitario o unitario. Eso es abominable a Dios. Sana viene de saludable, doctrina de enseñanza. Sana doctrina es que cuando usted viene a la palabra y la pone en práctica, eso es saludable para usted. Así se haya sumergido a las aguas, en el nombre de los tres o en el nombre de uno. El que es maduro entiende esto, el resto se quedó estancado. Sana doctrina no es interpretación conceptual de la Biblia. Sana doctrina es que una enseñanza trae salud a tu espíritu, alma y cuerpo. Que lo que tú lees es saludable para ti, para tu esposo, para tus hijos y para todo el mundo. ¿Qué saca usted con decir que está en la sana doctrina si sus hechos lo negan todo? La carta del apóstol Pablo a Tesalónica, capítulo 2, versículo 13 al 17. 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la palabra. Cuando Él te hace nacer de nuevo, te confirma que tú fuiste predestinado para ser salvo. Mírame acá, pero cuando viene el nacimiento nuevo, empieza el proceso de santificación. Quietos acá, recordemos algo. ¿Cuáles son las tres partes del ser humano? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde es que se transmite la maldición generacional? De espíritu a espíritu. El semen, el esperma del papá entra en el óvulo de la mamá. Y ese cigoto que todavía no tiene ni cuerpo, esa luz no alumbra en luz de vida, sino en luz de muerte. Ahí está toda la información. Aún no hay cuerpo ni alma. Ese niño es un cigoto. Ahí está la información genética espiritual transmitida, la maldición. Y se transmitirá de generación en generación. Cuando nazco de nuevo, el hombre que es espíritu, alma y cuerpo, ¿qué pasa? Nace el espíritu, pero el alma ¿qué es? Pensamientos, quietos acá, conectados acá. El alma ¿qué es? Pensamientos, sentimientos y deseos. Esa manera de pensar, sentir y desear ha estado ligada ¿a qué? A conductas. Hay personas que quieren torcerle la mano quebrada, enderezarle la mano quebrada sin haber enderezado el espíritu. Esos son los que quieren robarle la gloria a Dios. Es Dios quien va enderezando. Las conductas. Ahora entiende por qué tú muchas veces quieres enderezar la mano quebrada de lo que se te torció en tu vida hasta que tu espíritu no sea traído al alineamiento con Dios. No va a pasar nada. Y entre más te demores, iglesia, mírame acá. Tú sabes, cuando uno se demora mucho, ¿dónde se lo empieza a mostrar a uno el Señor? En los hijos. Lo que tú no dejaste que Dios enderezara en ti, lo empiezas a ver en tus hijos. Muy bien, versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14 allí. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Cómo nos llama al nacimiento nuevo? Por el evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 15. Así que hermanos, ¿estar qué? ¿Estad qué? Ahora sí vamos a entender qué es estar firmes. Los que estuvieron en el ejército conocen la milicia. ¿Qué es estar firmes? Usted no se puede mover. No se puede mover. Y retened la sana enseñanza. Retenga lo que es saludable para usted. ¿Qué saca usted? Ve acá.
¿Qué saca usted con identificarse con una denominación, hablar como el pastor habla, hacer lo que en esa congregación hacen, practicar los rudimentos, creencias y tradiciones que en esa denominación se hace, si eso no es saludable para usted? Aquí no le está diciendo que como dicen personas allegadas a mi vida, a las cuales amo, respeto, pero me duele y creo que el Señor les sacará de que dicen, es que la verdad de Dios está aquí en esta congregación, pero tu vida no es saludable. Tú eres fiel a una religión, a una denominación, pero tu vida no es saludable. Como dice el evangelio, la carta a Judas y las cartas de Pedro, presumes de mucha liberalidad y eres esclavo de tus propias pasiones, las cuales ocultas y nadie conoce. Iniquidad. Él nos llamó fue a estar firmes, a retener. Si esto es saludable, lo que usted ve en el otro es lo que usted es. ¿Sabía? ¿Son tus hijos? Ya entendió. Bienvenidos. Muy bien. Sigamos. ¿Sí? 16. Y el mismo Señor Jesucristo nuestro, la palabra, y Dios nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación. ¿Nos dio qué? Consolación eterna y buena esperanza por gracia. Cuando yo estoy consolado no necesito aparentar. 17. Mira, conforte ¿qué? Ay, esa es mi oración. Esa es la manera como el Espíritu me tiene orando por mi familia Beltrán, por la familia González, por la familia Pepita, Pepito, por usted. ¿Cuál? Yo no le pido que le dé lo que usted quiere. Yo le digo, Señor, conforta sus mentes para que estén en paz. Punto. Usted verá si malgasta la plata, si malgasta su salud. Allá usted. Usted lo que necesita es estar en paz, confortado su corazón. A Dios no se le viene a pedir cosas. Las cosas, por las cosas hay que trabajar. Dios ni siquiera se le pide. Él nos dio un nacimiento nuevo, que es esa paz, ¿sí? Y os confirme en toda buena. ¿En qué nos debe confirmar? En toda buena palabra y obra, ¿sí? Entonces, metámonos de lleno. ¿Cómo Dios produce un nacimiento nuevo en el hombre? ¿Cómo Dios produce un nacimiento nuevo? Para eso tenemos que mirar nuevamente Efesios 2:18. Mira lo que dice Efesios 2:18 de la versión Dios habla hoy. Por medio de Cristo, quietos, por medio de la palabra, diga, por medio de la palabra, los unos y los otros, judíos y nosotros, podemos acercarnos al Padre por un mismo. Bueno, yo le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Usted se le acerca al Padre por su espíritu o cómo? El que piensa que se acerca al Padre porque viene a un culto, no conoce al Padre. El que piensa que se acerca al Padre porque va a una misa, no conoce al Padre. Hasta que no haya un nacimiento nuevo, usted no va a saber qué es acercarse al Padre por el Espíritu. Usted pudo haber hecho discipulado 1, discipulado 2, 3, sí, liderazgo 7, Rocky 9, Rambo 12, y usted nunca se ha acercado al Padre. Usted ya puede ser la líder o el líder de líderes para los hombres. Y Dios dice, tú a mí no me conoces, porque a mí no se me acerca con palabrería, ni con cosas, ni con obras muertas. Tú a mí te me acercas en mi naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Espiritual. El Espíritu, Padre de todos los espíritus. Y el Hijo, Espíritu, vuelve al Padre de los espíritus en el Espíritu Santo. No en el espíritu de iniquidad, no en el espíritu de mis conceptos bíblicos, no en el espíritu de los conceptos religiosos. Necesito nacer de nuevo, y hoy Él me enseña cómo nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué y cómo Dios nos hace nacer de nuevo? Usted a Dios ni siquiera debe decirle, ay, hágame nacer de nuevo. El Padre dice, oye, soy espíritu. Si yo te predestiné, lo primero que te doy es nuevamente mi espíritu, no una palabrería de religiosos.
Hay gente que aprendió a orarle a hombres, a traer ofrendas, a hacer cosas, pero no tienen el espíritu. ¿Qué idioma habla un bebé cuando nace? ¿Qué idioma habla? Entonces la pregunta es, ¿por qué termina hablando español, francés, inglés cuando nace? ¿Por la qué? Por la cultura, porque empieza desde ese momento a chupar teta de la mamá, que desde ya le empieza a decir en el idioma de ella: mi amor, te amo, mi bebé. Y luego llega el papá: y mi niño igualito a mí. Y luego llega la abuelita: no, es igualita a la niña. Y llega toda la familia y todo el mundo a hablarle ¿en qué? En el idioma. Pues muy bien, cuando un bebé nace, el idioma que habla en el espíritu es el de Lucifer, sea francés, inglés o latino. Todos nacemos en el espíritu hablando el idioma, el lenguaje de Lucifer, que es espiritual. ¿Por qué Él le regala un nacimiento nuevo? Porque a Dios no se le habla por necesidad, a Él se le habla en su lenguaje. Y solo alguien que nace de nuevo empieza a oír ¿qué? La voz de Dios, y empieza a hablar el lenguaje de Dios. Y empieza a entender la cultura de Dios, no tradiciones de hombres. Entonces es por un mismo espíritu, Efesios 2:20. Entonces vamos a ver cómo es que Dios nos hace nacer. Y aquí nos da la pista, póngale cuidado. Ustedes son como un edificio. ¿Cómo? No somos un edificio. Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo dice: somos como un edificio. ¿Cómo un edificio? Levantado sobre unos fundamentos. Cuidado. ¿Levantado sobre qué? Fundamentos. ¿Y cuáles son esos fundamentos? La enseñanza apostólica y profética. Pero Jesucristo es la piedra principal de esa enseñanza. ¿Listo? La mala interpretación de ese versículo es lo que levantó hoy las congregaciones o sinagogas de Lucifer. Todos esos mal llamados apóstoles y profetas en el nuevo pacto que actúan como si estuvieran en el antiguo. ¿Sí? Lo hablo con claridad. Estas congregaciones donde dice que para darle profecía de Dios tienen que hablarle en el oído. Herejía. Dios ya no habla en el oído, Dios habla en el espíritu. ¿Aló? Entonces nos está diciendo, escucha, que para que nosotros entendamos cómo es que Dios hace nacer de nuevo a los hombres, tenemos que ver la vida de los apóstoles. ¿Listos? Entonces acompáñenme ahora al libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 21 al 22. Mira lo que dice: es necesario pues que de estos hombres, cuidado, que han estado junto con nosotros, apóstoles, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando, ¿dónde comienza la enseñanza apostólica? Desde el bautismo de Juan. Ahí inicia el ministerio de Jesucristo. Ahí los apóstoles empiezan a ser enseñados. Dice, empezando desde ahí hasta el día en que de entre nosotros fue recibido. Ahí termina la enseñanza apostólica, donde esos hombres cara a cara fueron enseñados por Jesús. La enseñanza apostólica a ese momento es diferente, porque ya es los apóstoles no guiados por el Jesús hombre, sino guiados por el Espíritu Santo. Cuidado acá, hay que entender esa parte. Primero fueron ellos con el Señor Jesús, desde que lo bautizó Juan, que vieron descender como paloma. No que el Espíritu Santo sea una paloma, sino como paloma. Como estaban ciegos espiritualmente, ¿a qué tuvo que recurrir el Señor? Pues una paloma, y hay gente adorando palomas. ¿Sí? Hasta el momento en que fue recibido, dijo que uno sea hecho testigo con nosotros de la resurrección, el hecho verdadero. ¿A quién iban a reemplazar?
a Judas. Entonces la enseñanza apostólica empieza con el ministerio de Jesucristo desde ese momento, ¿sí? Y es esa enseñanza que Dios le dio a ellos la que nos va hoy a hacer entender cómo nació de nuevo los apóstoles. ¿Está acá la iglesia? ¿Por qué? Porque después que los apóstoles, ya guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu es el Señor, ya no está Cristo en cuerpo, ellos, ¿cómo fue que venía la manifestación del Espíritu? Por imposición de manos. Cuidado con eso. Vamos a ver la enseñanza apostólica, bíblica y del Espíritu. Enseñanza apostólica, bíblica y del Espíritu. Evangelio de Marcos, capítulo 3, 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que, ¿quién? ¿A quién llamó Jesús para que fueran apóstoles? A los que Él quiso. Él no pasó hojas de vida, ni hizo convocatorias. Diga, Jesús llama a gente común y corriente. Yo pregunto, cuidado con esto, ¿de una vez los uniformó? ¿Les puso sotana y clériman? ¿Les puso corbata? ¿Los uniformó? No, uniforme es una sola forma. Hay gente que tiene una sola forma afuera, se visten igual, hablan igual, pero están deformes en el espíritu y en la mente. No se han colocado el uniforme del Espíritu Santo. ¿Y qué saca los que están uniformados afuera, hacia adentro están en desorden? Aleluya. Necesitamos ese el uniforme del Espíritu Santo. Y dice que Él llamó a los que Él quiso, ¿verdad? 14. Y estableció a 12. Estableció, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Enseñanza apostólica. No se meta usted ahí, hombre. ¿Sí? Y que tuviesen ¿qué les dio el Señor a los apóstoles? Autoridad. ¿Y qué hacían los apóstoles? Sanaban enfermos. ¿Qué más hacían? Echaban demonios. Tremendos sus apóstoles. A Simón, ese era el gritón como el pastor Martín, a quien puso por sobrenombre Pedro. ¿Sí? 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Siga conmigo. 18. A Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. 19. Y a Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. Escogió gente del común. ¿Sí? Bueno, y hoy, ¿por qué hay tanto requisito que para que usted sea parte de una denominación? ¿Dónde dice ahí que los metió? No, empezó a andar con ellos. ¿Quién es Jesús? La palabra de Dios. ¿Quién es Jesucristo? La palabra de Dios. Diga conmigo, Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, es Dios quien llama a quien Él quiere, ¿cierto? Y les dio dones, ¿cierto? Pero mire esto, no solo llamó a 12. Lucas 10, 17, 20. Lucas 10, 17, 20. ¿Volvieron los qué? ¡Ey! Conectado. ¿Cuántos volvieron? ¿Cómo volvieron? Con gozo. ¿Y qué decían? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sí? Sanamos enfermos, hicimos señales. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones
autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada, diga, nada os dañará. Eso le dio a los apóstoles, no se meta ahí, hombre. Pero no os regocijéis, o sea, no se alegre por los dones. No se alegre porque usted oró y se sanó un enfermo. No se alegre porque usted expulsó un demonio de un poseído. No se alegre porque usted pueda predicar allí o allí. No se alegre porque al predicar lo aplaudieron. No se alegre porque lo llaman el duro, el ungido, la ungida. No se alegre de que los espíritus se sujetan. Alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida, y solo está escrito el nombre de alguien en el libro de la vida si nace de nuevo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día me dirán: Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos y en tu nombre expulsamos demonios. Y yo les dije: apártense de mí, yo no los conozco, ustedes nunca nacieron de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué llamó el Señor a los apóstoles? ¿Solo para sanar enfermos y expulsar demonios? Esos fueron los 3 años de ministerio. Y 2000 años después la gente se quedó con los 3 años de ministerio de Jesucristo. Estoy hablando un lenguaje para gente muy madura. Evangelio de Juan 15:16. Mira lo que dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ve, el próximo año que hay en Colombia, elecciones, sobre todo la más dura, las de senadores. ¿Qué hace la gente que no ha nacido de nuevo? Anda detrás del senador, lambiéndole, chupándole, esclavizándole, para que él lo elija y lo ponga en un puesto. Darle honra al que merece honra, pero no lamba. Sí, no lamba. Que no es por ser lambones, sino por nacidos de nuevo. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto. ¿Para qué nos puso el Señor? ¿Para que nos quedáramos en los dones? No, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Porque usted pide algo y nunca lo ha recibido, porque usted está pidiendo de la carne, desde un corazón de maldad. Por eso nunca lo recibirá. El que ha nacido de nuevo, todo lo que pide lo recibe en el nombre de Jesús. Porque usted no va a pedir bobadas. Voy a hacer una pregunta tremenda. Ellos sanaron enfermos, ellos expulsaron demonios, ellos hicieron señales. ¿Ellos habían nacido de nuevo? ¿Sí o no? ¿Habían nacido de nuevo? ¿Sí o no? Durante los 3 años en que ellos hicieron señales, prodigios, milagros y todo lo que hicieron, ¿habían nacido de nuevo? ¿Sí o no? Entonces una persona sin haber nacido de nuevo puede hacer muchas cosas eclesiales, y eso no es lo que le importa a Dios. Por eso la gente termina frustrada. Cuando tu familia no te cree, es porque tú hablas mucho de Dios y no has nacido de nuevo. ¿Saca usted con hablar de Dios, hermano? Ay, que vamos a culto, que es que el pastor sí predica bueno. ¿Qué saca con que el pastor predique bueno, con que usted traiga gente aquí, si su vida muestra que usted no ha nacido de nuevo? Hello. Hermano. ¿Sí? Siquiera ya fue esa maña que, pastor, hoy traje una persona nueva. Ajá, ¿y usted ya nació de nuevo? ¿Qué saca usted con personas nuevas si usted no ha nacido de nuevo? Te puedes terminar condenando, ¿cierto? Juan capítulo 21, 24, 25. Mire la función de los apóstoles, sabiendo que eran llamados a llevar fruto, aunque durante 3 años y medio no habían nacido de nuevo. Juan está hablando en los últimos 2 versículos del Evangelio de Juan. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿Que da qué?
¿Para qué llamó a esos apóstoles durante 3 años y medio? Para que vieran quién era Jesucristo y dieran testimonio. Y él escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Ellos fueron los únicos que vieron a Jesús en vida tal y como él es. De resto ninguno. Ellos, los apóstoles del Cordero. 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y terminó. ¿Cuántas cosas no hizo Jesús? Y el Espíritu Santo, ¿qué le dijo a los apóstoles? No les dejó escribir todo eso, porque si no esto estaría peor. Porque él no vino fue a que nos quedáramos con milagros, sanidades, el pancito, el mercadito, la casita, el carrito. Ay, que no me toquen a mi niña, no me toquen a mi niño, que a mí no me miren, que tú no has nacido de nuevo. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es de carácter. El reino de Dios no es de religiosos ahí, que aprendieron una cantidad de palabrería y racamacalacalacaleca. Saca con hablar en lenguas si no ha podido dominar la lengua viperina que tiene adentro. Aló. Muy bien. Mira, ellos fueron llamados para ser testigos. ¿De qué? Muestre a ver, Señor, yo voy a escudriñar cómo es esto. ¿Sí? Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Toda la iglesia léalo fuerte, en voz alta. 1, 2, 3, que se escuche por el micrófono. La característica más grande de un nacido de nuevo, ¿cuál es? No practica el pecado. ¿Sí? ¿No qué? Uy, acompáñenme a esta porción bíblica. Juan 18, del 3 al 11. Judas, ¿Judas era uno de los apóstoles? ¿Judas hizo milagros? ¿Sanó enfermos? ¿Expulsó demonios? Pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, él ya sabía, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le ¿qué? Estaba practicando pecado, pero hizo milagros, sanó enfermos, él puso demonios y le metió la puñalada al pastor. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. 10. Entonces Simoncito Pedro, el gritoncito, el que más araraca hacía, el más apóstol de los apóstoles, tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba ¿cómo? Malco. Practicó pecado, pero hacía milagros, sanaba enfermos, predicaba. ¿De qué manera, mi hermano? Y no había nacido de nuevo. Cuidado con pensar que en una congregación donde se sana enfermos, se hacen milagros y se expulsan demonios, está el Espíritu Santo de Dios. Eso no es garantía de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es más, si usted ha escudriñado las Santas Escrituras en el Nuevo Pacto, al día de hoy, en esos lugares es donde más puede morar el espíritu de Lucifer. ¿Estamos aquí? Bueno,
¿No entienden? Porque estoy hablando, ¿por qué? Las señales son para los sordomudos. Y yo no soy sordomudo. Dígale, ¿entendió? Los sordomudos son los que hablan por señales. Un sordo a la voz de Dios y un mudo a la palabra de Dios necesita muchas señales. El que le fueron destapados los oídos espirituales y la boca del espíritu, él no le dice, no, papá. Y el papá le dice, ¿qué pasa, hijo? Y le habla que tu siervo escucha. Espera. Bueno, Señor. Y sigue esperando. Pero bueno, Señor, entonces dame una señal. A ver, yo te voy a poner una señal. No seas sordomudo, mano. Yo te voy a poner la señal. Entonces, si el domingo hay 2 ramos, es porque sí debo hacer el negocio. Le robaron. Pues así son los sordomudos. Entonces te voy a poner la señal. Yo te pongo la señal. Si ti, 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 entonces tuki, tuki, lulú. Porque cuando usted nace de nuevo, ahora sí se le abren los oídos, oye y habla. Oye y habla. Escucha, habla y actúa conforme a lo que manda Dios, no conforme a lo que manda el espíritu de iniquidad. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, vamos a mirar rápidamente, gloria a Dios, ¿sí? ¿Cuándo nacen de nuevo los apóstoles? ¿Quieren saberlo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo fue ese nacimiento nuevo? Juan 15:3. Está terminando el ministerio Jesucristo, está a punto de irse, quedan unos mesecitos. Estoy hablando en la cronología del tiempo bíblico. Ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. Pregunto, ¿aquí ya habían nacido los apóstoles? ¿Aquí ya habían nacido? ¿Qué es lo primero que hace alguien a quien Dios llama para nacer de nuevo? Lo limpia. ¿Con qué? Con la palabra. Quietos acá. ¿Cuánto tiempo oyeron los apóstoles la palabra de Dios? Al día de hoy, ¿cómo hace un hombre para oír la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas oyendo la palabra de Dios? No a pastores, no a sacerdotes, no a apóstoles, no a profetas, no al papa, no al curita, no al párroco. Usted ya lleva por lo menos 3 años oyendo la palabra de Dios. Y no se engañe, porque si no se condenó. Y ya como hijo de Dios y como ministro de reconciliación del nuevo pacto, doy testimonio que se te ha predicado la verdad. Si quieres seguir en la mentira de las apariencias de la iniquidad, allá tu salud espiritual y tu salvación. Si no ha nacido nuevo, está condenado. Que sacan esos engañadores, ay, con hacerlos reír, con hacerlos llorar, con emocionarlos. Si eso no te hace nacer de nuevo, para que tú nazcas de nuevo, mínimo, debes, no dijo que los que lo enseñaban eran los apóstoles. ¿Cuánto duraron los apóstoles? 3 años y medio. Entonces, en ese momento eran 3 años y medio con Jesucristo, ¿sí o no? Para arriba y para abajo, dormían con la palabra, comían con la palabra, se bañaban con la palabra, quietos, peleaban con la palabra, se reían con la palabra, lloraban con la palabra. Todo lo hicieron unidos a la palabra. Hoy en día, ¿cómo podemos estar a toda hora unidos con la palabra? ¿Dónde es que se sienta Jesús? ¿Quién es la palabra de Dios? Un versículo de la Biblia. La palabra escrita es una semilla y usted la coloca acá. Y durante el tiempo que dice ahí que mínimo fueron 3 años, esa palabra empieza ¿qué? A limpiar la iniquidad. Después de que limpia iniquidad, ¿será que en el mismo momento usted no va a actuar como los apóstoles? A querer quitarle la oreja, las piernas, el marido, la mujer, la plata y la casa a los demás. ¿A cuántos malcos no le quiere quitar usted todo?
Es parte de su proceso. Diga, es parte del proceso. Pero no se suelte de la palabra. Entonces, la primera parte de un proceso para nacer de nuevo, si Dios quiere darme un nacimiento nuevo, ¿qué es lo primero que Él hace? ¿Traerme a qué? A la Biblia, no a una congregación. Hay gente que lleva 40 años congregándose y nunca han venido a la Biblia. La leen todos los días, pero nunca han venido a la Biblia. Se saben muchos tramos, pero no han venido a la Biblia. Venir a la Biblia es empezar por colocarse ese versículo. Tienes que memorizarlo. Orar la Biblia, no su palabrería. Orar la palabra de Dios, no su palabrería. ¿Sí? Y segundo, mira, Juan 20, 19, 23. Cuando llegó la noche del domingo, que era el primero de la semana, estando las puertas cerradas, ya cerró la puerta Sebastián. ¿Por qué? En el lugar donde los discípulos están reunidos. ¿Por qué? Miedo. Característica de alguien que no ha nacido de nuevo, le tiene miedo a todo. Y no estoy hablando de miedo físico, sino de miedo espiritual y mental. Es gente que tiene encerrada la mente. No se pueden abrir a nada. No se pueden dar a nadie. Y quiero dejarte en claro algo. Darse a alguien o abrirse a alguien no es andar metido de casa en casa y hablando con todo el mundo. Y dice que ellos estaban con miedo a los judíos. Y vino Jesús y puesto en medio, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Estando resucitado, ¿qué es la primera palabra que le pronuncia a sus apóstoles? Paz. ¿Qué es lo primero que usted empieza a recibir cuando está en la palabra? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Ellos fueron los únicos que vieron esto. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y el que les dijo: paz, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí termina la enseñanza apostólica y va a empezar la enseñanza del Espíritu. 22. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Sopló. ¿Y qué les dijo? Aleluya. Desde que Adán pecó hasta este momento, el Espíritu Santo vuelve a estar dentro del hombre. Ahora, aquí, por primera vez después de que Adán cayó, el Espíritu de Dios vuelve a la vida del hombre. Ahora sí, Emmanuel, Dios en mí. Emmanuel, Dios en mí. Ahí nacen de nuevo. Aquí está el nacimiento nuevo. Pero dése cuenta que aquí no hablaron lenguas. No es la fiesta de Pentecostés. Quietos. Ellos ya habían hecho milagros y sanidades. Entonces las señales no son manifestación de que hayan nacido de nuevo. Uy, esto es muy saludable para usted. Se lo aterrizo, esto es sana doctrina. Saludable es que usted no crea que porque es instrumento para hacer algo afuera, usted ha nacido adentro. Se puede condenar. Ajá, recibir el Espíritu Santo. Pero mira, ¿qué les dice el Señor? Perdón, quietos. Si ya habían expulsado demonios, sanado enfermos, habían predicado en todo lado, ¿para qué les dio el Espíritu Santo? Mírelo, 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Aquí fue donde nació la falsa doctrina del Papa, donde dice que usted tiene que confesarle los pecados a un curita para que se los perdone, y que si el curita no les perdona los pecados, entonces te excomulgan de la tradición católica y usted se condenó. Ahí no está diciendo que un hombre perdona pecados. Ahí está diciendo en el original griego que cuando el Espíritu Santo viene y le da vida a mi espíritu, el primer mensaje que mi espíritu nacido de nuevo le da a mi alma es: has sido perdonado, ahora perdona a todo aquel que te ofendió. Si no, no has nacido de nuevo. La primera manifestación del Espíritu Santo trae perdón a tu vida. Tú ya no te condenas.
Y como no te condenas, tú no condenas a nadie. Como no te juzgas, tú no juzgas a nadie. ¿Aló? Mira que ahí nacen de nuevo. Esto sucede en la Pascua. Quietos acá. 50 días después, por la cultura religiosa judaica, se celebraba la fiesta de las enramadas, de los tabernáculos, el llamado Pentecostés. Penta, 50, Costés, fiestas donde el pueblo de Israel tenían que traer la mejor ofrenda a Él. ¿Por qué todo lo que sucede con Jesús sucede en el marco de las fiestas religiosas judaicas? Porque Dios dijo: ahora ya no quiero fiestas judías, ni fiestas católicas, ni evangélicas. Ahora la ofrenda mía eres tú. Deja de celebrarme Pentecostés, que tú no eres judío. Y el Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino aquí. El Espíritu Santo tiene una segunda manifestación en la fiesta judaica de Pentecostés, pero nunca nos mandó a celebrar Pentecostés. No es así. ¿De qué le sirve cada junio celebrar Pentecostés si usted no ha estado en la palabra? Si usted no ha sido limpio de la palabra. El Espíritu Santo no va a morar en una mente que no ha perdonado, en una mente morbosa, en una mente pornográfica, en una mente viciosa, en una mente llena de odio. Ahí no mora el Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo viene cuando la palabra la ha limpiado, porque la palabra es el trabajo de Jesucristo. Nos limpió como con su sangre derramada. Esa sangre simboliza y representa el tiempo que yo estoy con la palabra. Cuando yo estoy con la palabra sin que invoque la sangre, es como si la sangre estuviera limpiando, pero no es invocando la sangre, es permaneciendo con la palabra, sin decírselo a nadie, sin comunicarle a nadie, como esos religiosos que aguantan hambre 3 días y salen a decir que ayunaron y que hicieron y que deshicieron. La relación con Dios no se le comunica a nadie. Es íntimo, es secreto. Jesús se queda resucitado. ¿Cuántos días? ¿Cuántos faltan para la fiesta Pentecostés? 50. Y Él se queda, según enseñanza bíblica, 40 días siendo resucitado. El resucitado ya empieza a hablarles algo que ya entienden, porque el Espíritu Santo está ahí. A los 40 días, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, 40 días ha pasado Él. Y estando juntos, después de 40 días, ¿cuántos faltan para el Pentecostés? 10. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ya están nacidos de nuevo. 5. Porque Juan ciertamente los sumergió. Voy a hablarle el original griego. Los sumergió con agua, mas vosotros seréis sumergidos con el Espíritu Santo dentro de 10 días exactos. La fiesta de Pentecostés. ¿Qué le estaba diciendo? Ya no me traigan ofrendas, pueblo judío. Ahora la ofrenda va a ser usted, porque como así el Espíritu Santo guió a Jesús a morir en una cruz, el Espíritu Santo lleva a mi hombre viejo a morir en esa cruz. Aleluya, ¿verdad? Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cuánto tiempo pasaron? 10 días. ¿Qué hicieron ellos durante 10 días? ¿Qué hicieron? ¿Pero qué oraban? ¿Qué oraban? Vamos a ser exegéticos, no lo que a mí me parece ni a usted. Si Él les dijo: obedecen mi enseñanza durante 10 días, ¿qué orarían ellos? ¿Qué orarían? ¿Cómo? Fue la única oración que Él les enseñó. ¿Cómo debemos orar? Así oraréis. Y duraron 10 días, 120 encerrados en aposentos alto. Aposentos alto es la azotea de una casa. ¿Dónde estaban? En la azotea de la casa del pastor Martín.
Aposento santo es el lugar donde ellos durante 10 días se encierran, ¿verdad? Muy definitivamente, como estaban en el tiempo específico que el Espíritu Santo está redarguyendo, enseñando, corrigiendo, instruyendo en justicia, porque han nacido de nuevo. Esos 10 días son los cuales donde posible, real y literalmente todos los apóstoles, aunque hicieron milagros y sanidades, empezaron ¿a qué? A cumplir algo que es necesario para la plenitud del Espíritu: confesar sus pecados. Porque muéstreme, aún durante los 3 años y medio, a Pedro le dijo: ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces, no, siempre. Pero muéstreme un solo versículo donde un solo apóstol le haya pedido perdón a él por sus pecados. Ninguno, porque no era perdón por pecados físicos. El verdadero confesión de pecados viene desde el Espíritu, y solo el Espíritu me guía a confesar iniquidad, no acción, iniquidad. 10 días estuvieron allí, ¿verdad? Confesando, orando. Y a los 10 días, ¿qué pasó? Todos unánimes, juntos. Allí no estaba alguno con la hermanita Pepa: pastor, que si puede orar por mi nieto, que se le encarnó una uña. Pastor, que la lora se me fue, usted es el ungido, ore para que la lora vuelva. Pastor, que no tengo para el mercado. Pastor, ¡no! Había unanimidad. Ellos ya sabían que no eran cosas externas. Ellos estaban buscando el reino de Dios. Habían nacido de nuevo, pero faltaba algo. Y dice que de repente, diga de repente, vino del cielo un estruendo. Hey, ese de repente no es de que, ay, ahí de repente, no. Ese de repente es consecuencia de 3 años y medio de andar con Jesús. Un de repente no es una sinvergüencería y de chévere, ay, no, yo sigo aquí fumando marihuana, que eso de repente, Dios viene de repente. No ha querido nacer de nuevo. Se está congregando, pero no con el propósito que es. Aló, iglesia. No te estoy condenando, yo no te estoy señalando, yo te estoy diciendo que por la enseñanza de los apóstoles, y si en algo te sirve mi testimonio de vida, que es solo de hombre, pero por la palabra se nos enseña que si tú no padeces juntamente con Cristo, tú no serás glorificado juntamente con Cristo. Deja de pelear con tu familia, con tus hijos, con todo el mundo, con tu marido. La pelea es contigo mismo, con tu hombre viejo. Deje de expulsarle demonios a otros. Que el primer demonio que debe irse de su vida es el que habita y mora en el pecado que usted sigue practicando, mi hermano. Dice que vino ese estruendo de repente como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3, ¿sí? Y se les aparecieron, ¿qué? Lenguas, pero esa no es la señal de que el Espíritu Santo está ahí. No, eran lenguas porque habían gente de todas las regiones y ellos empezaron a hablar en italiano, en alemán, en francés, en ruso, en griego, en todos los idiomas. Y la gente decía: pero ¿cómo? Si este campesino nunca ha salido de Judea, ¿cómo así que habla mi lengua que me fui a estudiar al extranjero? ¿Cómo este va a hablar alemán si él nunca ha salido de acá? Para eso le dio las lenguas, simbolizando que el Espíritu Santo es un lenguaje universal, el lenguaje del amor de Dios para la humanidad, mi hermano. Y no son emociones ni sentimientos, ¿sí? Y se asentaron y fueron todos, lea ese versículo conmigo, díganlo todos. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Primera manifestación, el Espíritu Santo para perdón, limpieza total. La palabra me limpia, el Espíritu Santo me lleva a perdonar. Luego el Espíritu Santo me sumerge en lo que ningún hombre puede explicar. Esto no lo puede explicar ningún hombre. ¿Y ahí terminó todo? No. Hechos capítulo 4. Y puestos en libertad, versículo 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Les habían prohibido que predicaran la palabra, ¿sí? Y ellos, habiéndolo oído,
alzaron unánimes la voz a Dios. Uy, un momento, ellos ya habían nacido de nuevo y habían sido bautizados en el Espíritu Santo, dones. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: están orando la palabra, se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, ya están orando en el Espíritu, y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Están orando los salmos, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, ¿sí? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucedieran. Que están orando, ellos hicieron eso con Jesús porque tú lo permitiste. Es más, porque tú lo ordenaste. Qué lindo es saber que si esa persona me metió una bofetada, usted tenga la madurez para decir: porque tú lo ordenaste. Ajá. Y ahora, Señor, mira cómo oraron, mira sus amenazas. Nacidos de nuevo y sumergidos en el Espíritu Santo, todavía con qué miedo. Y conceda a tus siervos que con todo que de nuevo hablen tu palabra. Se asustaron, nacidos de nuevo y bautizados en el Espíritu Santo. Mientras extiendes tu mano, ¿qué decían ellos? Para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sí? Cuando hubieron orado quietos, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y este pleroma, esta plenitud que produce, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Usted podría salir ahorita a la plaza allí de la catedral a predicar la palabra, o te da pena, o no tienes tiempo. Por eso siguen los 31 de octubre disfrazando a los niños. Eso no tiene nada. Por eso siguen las navidades celebrando el arbolito del pesebre. Eso no tiene nada. Cultura. Cuando usted ha nacido de nuevo, ya no hace parte de la cultura del mundo. Usted no pelea con nadie ni rechaza a nadie, pero como pastor, ministro del nuevo pacto, en la reconciliación de Dios con los hombres, es mi función exhortarte, corregirte y decirte: necesitas nacer de nuevo. Ya lo sabes cómo. Mínimo 3 años y medio con la palabra. Colóquese sobre sus pies, por favor. Ellos ya reciben esa plenitud del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir la gran comisión. Ahora, la pregunta es: ¿y por qué a partir de ahí Pedro, ¿qué hizo? Ese mismo día, ¿qué hizo? A partir del 31. En el 2, después, él predicó la palabra y dice que, ¿cuántos? 5,000 o 3,000. Más de 3,000 creyeron de que él sí era el Hijo de Dios. Pero ahí no dice si ya en ese momento nacieron de nuevo, si cómo fue el proceso. Yo le voy a soltar cositas tales como: Jesucristo resucitó a Lázaro. ¿Lázaro nació de nuevo? Jesucristo le dio de comer a más de 12,000 en un lado y a más de 7,000 en el otro. ¿Cuántos de esos 19,000 nacieron de nuevo? Aunque les quitó el hambre. A veces alguien tiene que aguantar hambre para gemir desde lo más profundo, cuando sus tripas se le estremezcan y que su espíritu sea vivificado. En el nombre de Jesucristo, echo la red una vez más, la red del proyecto de vida que me has dado, en mi área personal, en mi área académica, en el área laboral, en el área familiar, en el área financiera, en el área ministerial. Echo la red, pero esta vez no en mis fuerzas,
ni en mis planes, sino en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, Hijo de Dios. Te damos gracias por el nacimiento nuevo. Te damos gracias por el nacimiento nuevo. No seré avergonzado ni avergonzada, dígalo. Se cumplirá el propósito de Dios por amor a su nombre, por gracia y solo por gracia en Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso al que vive. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.